al Evangelio de Lucas, el capítulo 23. La primera mirada la vamos a poner en los versículos 26 y 27. Esta mañana, hermanos, voy a hablar con ustedes sobre la síntesis de nuestra vida reflejada en 4 montes. Es decir, que veremos en la palabra de Dios 4 montes, y cada uno de esos montes tiene alguna relación con nuestra vida. El primero vamos a encontrar aquí, dice la palabra de Dios, Evangelio de Lucas, el capítulo 23, versículo 26. Dice la Biblia: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ahora verso 32. Dice: y llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. El primer monte que vamos a ver aquí, hermanos, es el monte Calvario. La palabra aquí nos dice que le llevaron para crucificarle en un lugar llamado de la Calavera. La palabra latín, la palabra calvarie, es donde nosotros hemos tomado la palabra Calvario, que habla de este lugar, del monte de la Calavera. Hoy, cuando usted mira ese monte, va a ver una roca que sobresale, y esa roca tiene la figura de una calavera. En ese lugar fue donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia le llama a este lugar con el nombre de Gólgota también. Pero nosotros ya hemos tomado esa costumbre de identificar a ese lugar como el monte Calvario, el monte de la Calavera. En ese lugar fue donde se ofreció el sacrificio más impactante de la historia humana. En la cruz que levantaron los hombres, ofrecieron a Jesucristo como el Cordero de Dios. Dios miró ese sacrificio de Cristo y a su sangre que fue derramada, que tenía poder para limpiar nuestro pecado. Y esa sangre tiene poder hoy para salvarnos y para darnos la vida eterna. El versículo 35 que hemos leído dice: y el pueblo estaba mirando la crucifixión. Y aunque eso sucedió hace 2000 años atrás, nuestros ojos también estaban puestos en esa cruz como parte del pueblo que estaba mirando. Cuando nosotros hablamos sobre el monte Calvario y la relación que éste tiene con nuestra vida, este monte nos habla de decisiones. Este es un monte de decisiones, porque todos nosotros, a través de la fe, como parte del pueblo que estaba mirando, al mirar quién murió en esa cruz, necesitamos tomar una decisión. Miramos al crucificado y seguimos nuestra vida con total indiferencia, sin darle ninguna clase de atención al que murió en la cruz, y vivimos como nosotros queremos, involucrados en delitos y pecados, dice la Biblia.
Pero algunos de nosotros hemos pasado por la fe frente a esa cruz y hemos visto ese sacrificio tan grande y esa demostración de amor tan sublime, tan inmensa, que nunca hubo una demostración de amor tan grande como la que se vio en la cruz. Y nos hemos detenido frente a la cruz. En ese lugar frente a la cruz es donde todos los seres humanos somos exactamente iguales. Somos pecadores. Cuando miramos a quién murió en esa cruz, lo primero que entendemos que somos pecadores. Y entonces esa condición de pecador nos empuja, nos impulsa a tomar una decisión. Porque un pecador tan grande como nosotros necesitaba de un Salvador tan grande como Jesús. Por eso el monte Calvario, el monte de la calavera, es un lugar de decisiones y es un lugar de comienzo de nueva vida, porque cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús como nuestro Salvador, la Biblia dice que nacimos de nuevo. La Biblia usa la expresión que nos transformamos en nueva criatura. Cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, la Biblia dice que somos miembros de la familia de Dios y la Biblia afirma que somos herederos de la vida eterna que Cristo da. Por eso, frente a la cruz, en este monte, nuestra vida tiene que tomar decisiones. ¡Qué pena! Aquellos que miraron el sacrificio y siguieron de largo, pero qué bendición para nosotros, que hemos creído y entendido que Cristo estaba muriendo por nuestro pecado y creímos en Él y le recibimos como nuestro Salvador, y Él nos sacó en esa decisión que tomamos de creer en Él, nos sacó del camino ancho de la perdición y nos puso en el camino angosto de la vida eterna. Esa decisión nos hizo nacer de nuevo, pero también nos cambió de camino, sacó nuestra vida del camino ancho y ahora estamos en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Allí en esa cruz, Jesús nos miró y nos vio tan pecadores y nos vio tan necesitados. Y ahora tomamos esa decisión de creer en Él, pero necesitamos también tomar nosotros como iglesia la decisión de servirle. Y yo le digo más, hermano, en esta mañana, no dude en servir a Cristo, porque Él nunca dudó de morir en la cruz por nosotros. Él fue a esa cruz. El monte Calvario, ¿cómo se llegaba a ese lugar? Si usted lee los textos anteriores de este capítulo 23, dice que el Señor Jesucristo fue azotado. Ya conocemos en detalle cómo era esa clase de castigo, el látigo que despedazaba el cuerpo del que iba a ser crucificado. Y luego dice la Biblia que Él fue abofeteado. Y luego que le abofetearon, escupieron en su cara. El profeta Isaías dice que mesaban su barba. Quiere decir que le arrancaban pelos de su barba. Y luego le pusieron una corona de espina como un símbolo de maldición y le cargaron la cruz y lo llevaron por un lugar que es identificado hasta hoy como la Vía Dolorosa. Esa Vía Dolorosa era el lugar que le llevaba hasta el monte Calvario, y allí la gente salía a las puertas de sus casas, los padres con los niños. El que iba a ser crucificado siempre llevaba una madera colgando delante, y ahí estaba la causa de su muerte. La muerte de cruz, solamente dos clases de personas iban allí. Los que morían crucificados eran los que eran homicidas, o eran los que se habían rebelado contra el César romano. Les acusaban de la palabra de sedición o sedicioso, y de eso acusaron al Señor Jesucristo. Y en esa tabla que le colgaban al que iba a ser crucificado, salían los padres con sus hijos. La gente le apedreaba al que iba a ser crucificado, le insultaban, le escupían. Y en esa vía dolorosa, allí iba cargando la cruz hasta el Calvario para morir por nosotros. El monte Calvario,
la relación que tiene con nuestra vida, que es un lugar de decisiones. Y gracias a Dios que tomamos esa decisión por Cristo, de creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora tenemos que andar con pasos firmes en esta vida, con pasos firmes de fe, siguiéndole al que murió por nosotros y vivir para aquel que murió por nosotros. Que nuestra decisión no sea algo que se nos pierde en la memoria, que tengamos un recuerdo constante que Jesús nos amó y murió por nosotros pecadores y que nosotros decidimos creer en Él. Somos salvos por Él y tenemos que seguir sus pisadas con firmeza. El monte Calvario es un monte de decisiones. El segundo monte que tiene que ver con nuestra vida es el paso que sigue, y este es conocido como el monte Tabor. Ya le diré algunas cosas sobre este monte. Primero acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 17. Evangelio de Mateo, el capítulo 17. Y dice la palabra allí a partir del versículo 1. Evangelio de Mateo, el capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Recuerda esta expresión, un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Otra vez, verso 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solos. Algunos de los primeros cristianos, de los que se les daba el nombre de los padres de la iglesia, dicen que este monte alto que habla el Evangelio es el monte Tabor. Es un monte donde se libraron varias batallas. Allí en esa zona fue donde peleó Débora, aquella guerrera del libro de Éxodo. Y entonces desde los primeros tiempos decían que el lugar donde Jesús se transfiguró frente a estos 3 apóstoles era el monte Tabor. Otros más allá dicen: no, ese sector del monte es el que pertenece al monte Hermón. Entonces en uno de esos 2 lugares sucedió lo que hemos leído. Pero para nosotros lo que nos interesa es que este es un monte, hermanos, que nos habla de los primeros pasos de nuestra vida después de ser salvos por Cristo. Allí, después de muchas batallas, Jesús creyó que era importante separar a estos 3 apóstoles, llevarlos allí y que tuvieran una experiencia impactante. Dice la Biblia que Jesús se transfiguró y de pronto aparecen los héroes del Antiguo Testamento vivos, Moisés y Elías. Y esto es muy interesante, porque siglos después aparecen vivos Moisés y Elías. La Biblia dice que Moisés murió, pero nadie le vio muerto, porque a Moisés murió y lo enterró Dios, pero ni una sola persona lo vio muerto a Moisés. Alguna vez yo expliqué, aquí no voy a entrar ahí en el tema, pero solo mencionar
Quizás Moisés estaba allí muerto para los hombres, pero estaba vivo para Dios. ¿No es cierto que ninguna persona puede decir, yo lo vi muerto a Moisés? Ni siquiera nadie puede decir, ahí está la tumba de Moisés, porque nadie sabe dónde Dios lo puso. Y aquí está el muerto gozando de buena salud. Siglos después, aquí está Elías. Y Elías tampoco murió, porque la Biblia dice que Elías fue llevado en un torbellino y en medio de caballos y carros de fuego se fue al cielo. Y siglos después aparecen junto a Jesús estos dos héroes de la fe. Estos dos grandes predicadores. Moisés fue el predicador del desierto, el pastor de la nación de Israel durante 40 años en el desierto. Elías fue el predicador de fuego que durante su ministerio Dios lo respaldó enviando fuego del cielo. Ahí estaban los dos grandes predicadores. Los apóstoles pasaron sus tiempos de lucha y ahora estaban aquí con la necesidad de afirmarse. Y cuando vieron a esos héroes de la fe, cayeron sobre sus rodillas y comenzaron a orar y comenzaron a adorar. Y luego que estaban en esa postura, Jesús le dice, levantaos, le dice, no temáis. Y de pronto ellos abren sus ojos y ven solo a Jesús, solo a Jesús. Esa es la enseñanza para nosotros. Nosotros en los primeros tiempos que caminamos en la fe, que caminamos junto al Señor, vamos a tener muchas luchas. En nuestra vida vamos a tener muchas derrotas. En nuestra vida vamos a tener muchas frustraciones, mucho fracaso. Y después que tenemos muchos fracasos, Dios, como hizo Jesús, nos va a llevar a un lugar aparte y allí nos va a fortalecer y allí nos va a dar poder de los altos. Y nosotros ya no vamos a tener la mirada puesta en los problemas, en las adversidades de la vida. Vamos a tener los ojos puestos en Jesús. Después de la dura batalla, levantamos la mirada y vemos solo a Jesús. Esa es la experiencia de estos apóstoles. Abrieron sus ojos y vieron solo a Jesús. Y esta es la enseñanza para nosotros si queremos avanzar en nuestra vida cristiana, si queremos crecer, si queremos ser cristianos maduros y fructíferos para gloria de Dios. Vamos a tener que aprender a vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pues eso es lo que dice la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe que mucha gente en las congregaciones las abandonan, dejan de ir? Y muchas veces usted consulta a esas personas, ¿por qué dejó de asistir a las reuniones? Y dice, los hermanos no me quieren, o los hermanos no me saludan, o no voy a esas reuniones porque los hermanos son hipócritas. Siempre tienen algo para decir acerca de los hermanos, pero de Jesús, ¿qué tiene para decir? Dígame algo malo sobre Jesús. Y si no tiene nada malo para decir sobre Jesús, entonces siga viniendo a la iglesia y viva la vida cristiana con los ojos puestos en Jesús. Si usted pone la mirada en las personas, siempre se va a desilusionar. Si usted pone la mirada y piensa que el predicador, el pastor en una iglesia, el misionero en una iglesia es una persona impecable, súper santo, se va a desilusionar. La Biblia enseña, todos somos pecadores, por eso yo no voy a poner la mirada en el hombre, yo voy a poner mi mirada en Dios, porque yo quiero seguir asistiendo a las reuniones, yo quiero seguir alimentando mi fe, yo quiero seguir caminando en el camino de Cristo, pero lo voy a lograr si logro poner mi mirada solo en Él. Después de las luchas, abrieron los ojos los apóstoles y solo vieron a Jesús. Hermanos, en nuestra vida cristiana tenemos que aprender a ver solo a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. Esa es la garantía de que siempre vamos a estar en la fe. Esa es la garantía que siempre vamos a estar en el camino del Señor. Esa es la garantía de que siempre vamos a estar en la casa de Dios si aprendemos a poner nuestros ojos solo en Jesús. Solo en Jesús. A mí no me han traído los hermanos a la iglesia. A mí me trajo el Señor Jesús.
Él es el dueño de la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es su cuerpo, y la Biblia también dice que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que dirige la iglesia. La iglesia es de Él porque la Biblia asegura que Él la compró con su sangre preciosa. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia local, yo vengo para poner mis ojos solo en Jesús. No vengo a mirar si los hombres tienen su cabello corto o largo, si las mujeres vienen de falda, en chancleta o en taco alto. Yo no vengo a mirar eso. Yo vengo porque Jesús es el que me convoca. Es el mensaje del Evangelio el que me atrae. Es el mensaje de la palabra de Dios en cada reunión le da la posibilidad de que Dios hable a mi vida, edifique mi vida, desafíe mi vida, fortalezca mi vida. Yo vengo a la iglesia solo por Jesús. Él es la cabeza. Él es el cuerpo. La iglesia es de Cristo. Y aquí este monte Tabor, es el monte donde después de varias luchas uno logra ver solo a Jesús. Pues esta es la enseñanza. Observe ahora por un momento en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, el segundo libro de la Biblia. Después de Génesis viene Éxodo. Y mire lo que sucede allí en el capítulo 17. Éxodo, el capítulo 17. Y al llegar allí vamos a leer versículo 8 en adelante. Éxodo capítulo 17, verso 8. Dice la palabra: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ese nombre Jehová Nisi significa Dios es nuestra bandera. Ese es el significado. Jehová Nisi, Dios es nuestra bandera. Este pasaje refleja lo que son las luchas nuestras en la vida cristiana. Aquí aparece el pueblo de Dios y es enfrentado por un enemigo que se llama Amalec. El versículo que sigue, que no hemos leído, Dios dijo que iba a tener guerra perpetua Israel con Amalec. Ahora, Amalec tiene una figura espiritual o simboliza en lo espiritual nuestra carne. Nosotros tenemos tres grandes enemigos en la vida cristiana: el mundo, el diablo y nuestra carne. ¿Sí? Las debilidades de nuestra carne, la inclinación de nuestra carne hacia el pecado, hacia la desobediencia, la inclinación de nuestra carne a la rebelión contra Dios. Y Amalec representa nuestra carne, es la figura de eso. Pero ¿qué tenemos aquí? Josué era el que estaba al frente de la batalla, y de pronto los amalecitas iban ganando la batalla. Y entonces cuando Moisés levantaba sus manos, entonces el pueblo de Dios pasaba a ser vencedor. Pero los brazos de Moisés se cansaban, y cuando bajaba sus brazos, Amalec pasaba a ganar en la batalla. Entonces allí vinieron dos hombres, uno de ellos era Aarón y el otro Hur, y mantuvieron en alto los brazos de Moisés hasta que el pueblo de Israel derrotó por completo a Amalec. Esto es lo que necesitamos también en nuestra vida cristiana, que hermanos nos sostengan,
gente que ore por nosotros. De paso pregunto, ¿ora usted por los hermanos? Es algo que deberíamos hacer todos los días. Es muy posible que usted no se acuerde de los hermanos todos los días. Yo ya tengo una disciplina, es decir, un entrenamiento, una costumbre, y yo todos los días estoy orando por cada persona de los que vienen a la iglesia, y hasta oro por muchos de los que no vienen a la iglesia, y oro por los hermanos que fueron nuestros aquí y ahora están ahí en Bolivia, en diferentes partes, y ese es un ejercicio de memoria que tengo, porque yo siento responsable que tengo que orar por todos. Es una manera de sostener a las personas, es una manera de que se mantengan sus brazos en altos de victoria. Y usted tiene que orar por el predicador, y usted tiene que orar por el maestro de la escuela dominical, y tiene que orar por el tesorero de la iglesia, y tiene que orar por los hermanos que se sientan a su lado. Tenemos que orar, hermano, uno por otro. Es la manera de sostenernos, de ayudar a través de la oración a que nos mantengamos con los brazos en alto de la victoria, que nos mantengamos firmes, porque todos nosotros tenemos tremendas luchas. Muchos tienen diferentes clases de tentaciones, todos las tenemos. Quizás alguien, a modo de ejemplo, tiene una lucha tremenda con el alcohol, y hay otros que eso no me afecta, eso no es mi problema. Todos tienen luchas diferentes, Hay otros que dicen, ay, tengo unas ganas de volver a los carnavales, aquellos viejos caminos pecaminosos. Y hay otros que, a mí nunca me interesó el carnaval. Todos tienen sus diferentes luchas, sus diferentes debilidades. Amalek, el enemigo, nuestra carne, siempre está apareciéndonos y necesitamos sostener los brazos en alto de los hermanos. Necesitamos estar en victoria, hermanos. Por eso este monte Tabor es el monte que nos recuerda nuestros primeros pasos en el camino del Señor, pero también nos recuerda nuestras primeras batallas y nos recuerda nuestras primeras frustraciones y nos recuerda nuestras primeras derrotas. Por eso este monte tiene mucho que ver con los primeros tiempos de nuestros pasos en el camino del Señor. Pero si algunos de los que opinan sobre Mateo 17 que este no era el monte Tabor, sino que era el monte Hermón, ¿qué es lo que aprendemos de ese monte? Solamente le llevaré a un pasaje muy conocido en el Salmo 133, si puede ir ahí por favor un momento. Porque en caso de que este monte se refiera a Hermón, mire cuál sería la lección allí. Salmo 133. Y mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 1, Salmo 133 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte Hermón habla de lo mismo, de hermanos unidos. Dice, mire cuán hermoso que es ver los hermanos juntos en armonía. Hermanos que están trabajando en una misma dirección, sirviendo al mismo Salvador. Hermanos que ponen el hombro en una congregación, es lindo verlos, mire, están involucrados en el mismo proyecto. Están allí ellos involucrados para darle la honra al Señor, la gloria al Señor. No hay hermanos perezosos, todos trabajan, están juntos, están en armonía. Y entonces eso se vuelve algo hermoso. Pero no es la realidad de las iglesias, ni siquiera de la nuestra. Porque podemos estar todos reunidos, pero no estamos todos juntos. No estamos trabajando con la misma fuerza en el mismo proyecto de dar gloria a Dios. No estamos poniendo el mismo entusiasmo, no estamos haciendo los mismos esfuerzos. Algunos hacen más que otros, pero necesitamos llegar al punto de conexión, de estar juntos y en armonía.
unirnos en esta congregación, servir al Señor, mostrar que Cristo nos salvó y que estamos agradecidos y que hacemos los mayores esfuerzos por ensalzar su nombre, por glorificar su nombre. Y cuando logremos eso, hermanos, dice la Biblia, es hermoso ver los hermanos juntos y en armonía. Y ahora dice aquí la palabra de Dios en este Salmo 133, dice que es como como el rocío de Hermón. El monte Hermón es un monte que tiene su nieve y durante todo el año está descendiendo esa nieve que se derrite. Es como un fluido continuo de bendición. Y aún en el verano, cuando el sol es intenso, en las hendiduras, en las peñas del monte se conserva la nieve y continuamente está viniendo ese rocío de bendición. La palabra Hermón significa lugar sagrado. A eso se refiere la Biblia como un lugar sagrado, o usa la expresión el santuario sagrado. Es un monte importante y toda esa agua copiosa que desciende durante todo el año, esa es la figura de las grandes bendiciones que Dios nos envía desde la altura. Cuando están los hermanos juntos y en armonía, dice el verso 3, es como el rocío de Hermón, desciende sobre los montes de Sión y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si usted entiende bien el texto, hermano, hay un beneficio en que nosotros estemos unidos. Hay un gran beneficio en que nosotros tengamos unos con otros buena comunión, porque donde Dios ve una iglesia en armonía, donde Dios ve una iglesia en comunión, dice que Él allí derrama bendición. Y hay algo más, dice derrama vida eterna. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos gente que hemos alcanzado con el mensaje del Evangelio, tenemos salvos, pero no tenemos muchos. ¿Y por qué no tenemos más gente salva, gente que recibe el regalo de la vida eterna en Cristo? Porque nos está faltando esa unión y esa armonía. Cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice que los hermanos compartían las oraciones y compartían el pan, compartían la comunión, dice, y Dios agregaba cada día los que iban a ser salvos, dice la Biblia. Donde hay hermanos en comunión, hermanos en armonía, hay salvación, hay vida eterna. Y si nosotros no estamos viendo muchos salvos nuevos en esta congregación, es porque estamos fallando en nuestra comunión. Donde hay una iglesia en comunión, desciende la bendición de Dios. Donde hay una iglesia en comunión, se ve la salvación eterna. Y el Señor agrega cada día los que deben ser salvos. Hermanos, este es monte, Tabor o Hermón, cualquiera de los dos, nos recuerda nuestros primeros pasos en el Señor, nuestras primeras luchas, frustraciones y derrotas, pero también este monte nos recuerda las grandes y continuas bendiciones de Dios. Si estamos de pie, hermanos, es una bendición de Dios. Si estamos vivos, es una bendición de Dios. Otros están mal, están en el hospital o están en el cementerio, pero nosotros estamos en la casa del Señor. Esto es una gran bendición, poder estar de pie. Quizás luchamos por la salud, quizás no estamos en el mejor punto económico, pero estamos de pie y eso es una bendición de Dios. Podemos ponernos bien con el Señor. El monte Calvario, el monte Tabor o monte Nebo, el monte Hermón. Y nuestro tercer monte que vamos a ver es el monte Nebo. Ese monte tiene que ver también con otra etapa de nuestra vida. Estamos mirando a estos montes, cómo ellos tienen lecciones, reflejan diferentes etapas de nuestra vida. En todos estos montes hay una síntesis. El monte Calvario es el monte de la decisión. El monte Tabor o el monte Hermón es el monte donde damos los primeros pasos con el Señor. Y ahora vamos a estudiar un poquito sobre el monte Nebo. Y ahí entre lo que vamos a aprender en la demostración que tenemos un Dios que es fiel. Eso vamos a aprender. Deuteronomio, el capítulo 34, por favor.
Si puede ir hasta allí, por favor, Deuteronomio, el capítulo 34. Es el último capítulo de ese libro. Deuteronomio, el capítulo 34. Mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 1. Deuteronomio 34, verso 1. Dice la palabra: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, el siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Lo que le hablé hace unos minutos. Moisés murió, Dios lo enterró, nadie sabe, nadie lo vio muerto. ¿Y cuál es la lección aquí? Son dos lecciones en este monte. La primera de ellas es que Dios es fiel. El pasaje aquí enseña de que esa tierra que fluía leche y miel es la tierra que Dios había prometido a Abraham. Dios le había prometido a Jacob y a Isaac, los padres de la nación de Israel. ¿Por qué Dios estaba haciendo esto y demostrándole a Moisés que él era fiel? Porque Dios había decidido que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, mas Dios se la quería mostrar para que él se enterara que la tierra existía, que las promesas de Dios eran reales, que las promesas de Dios eran firmes, y le mostró todo el territorio desde ese monte. Le dijo: pero tú no pasarás allá. ¿Por qué sucedió eso? Cierta vez Moisés habló en la peña, y aquella peña dio agua en el desierto para 3 millones de judíos. Pero otra vez el pueblo volvió a reclamar agua, y Dios le dijo a Moisés que él le hable a la peña. Pero el pueblo lo estaba enloqueciendo a Moisés, lo estaba presionando. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso en la tierra, pero el más manso puede perder los estribos en algún momento. Y Moisés se enojó tanto con su pueblo porque lo presionaban, que querían agua, y ahí estaba la peña. Dios le dijo: háblale y te dará agua. Y Moisés, enojado, golpeó la peña, y la peña le dio agua a todo el pueblo, pero no de la forma que Dios le dijo. Y Dios tomó esta decisión: no vas a entrar a la tierra prometida por haber desobedecido esto. Pero ahora ahí está Dios con su siervo. Le dice: mira, allá están las palmeras, el territorio de Zoar, aquí está esto, aquello. Todo está como yo te prometí, pero tú no entrarás. Pero quiero que salgas de esta vida entendiendo que yo soy fiel, dice Dios. Dios es fiel. Y ahora, esa es la lección de la fidelidad de Dios. Pero este monte tiene algo que ver con nuestra vida, porque aquí vemos al varón de Dios, el que predicó y guió al pueblo durante 40 años en el desierto. Este varón de Dios llamado Moisés vio como aquellas plagas cayeron sobre la tierra de Egipto, pero el pueblo de Israel estaba en lugar seguro. Este hombre de Dios vio como Dios lo sacó de Egipto con mano poderosa, y él enfrentó el Mar Rojo. Las aguas del Mar Rojo se abrieron, el pueblo de Israel pasó en seco, nadie se mojó su sandalia, nadie se embarró su sandalia. El pueblo de Israel pasó en seco, y luego venía detrás el faraón con sus ejércitos, y cuando se metieron allí en el mar, las aguas se cerraron, y aquel ejército poderoso quedó sepultado bajo las aguas, y el pueblo de Dios a salvo.
Moisés vio todo eso. Moisés vio el poder de Dios en el desierto, dándole agua desde la peña. Moisés vio el poder de Dios en el desierto, cuando descendía todos los días maná del cielo, de la panadería celestial, descendía pan del cielo todos los días, suficiente para todo. Allí en ese desierto le dio codornices, allí en ese desierto le dio carne de leviatán, dice el Salmo 78. Eso quiere decir que cocodrilo, no sé de dónde lo sacó, pero Dios le dio de comida en el desierto. Dios le dio todo, no le faltó nada al pueblo. Dios los guió en una columna de fuego y en una columna de humo. Moisés vio todo eso, las grandes obras de Dios, el poder de Dios. Dios le dio grandes victorias en las batallas de todos los enemigos que se les cruzaron durante 40 años. Y ahora estaba el tiempo en el monte Nebo. Ese monte a nosotros, a ustedes y a mí, ese monte nos habla de frustración, de ver la tierra prometida que fluye leche y miel, es decir, de ver la bendición de Dios y no apoderarme de ella. Esto es como alguien que nada en medio de un naufragio y se muere llegando a la orilla. Y ahí está el hombre de Dios, Moisés, frustrado, derrotado. Moisés tuvo que hablar con su discípulo Josué y decirle algunas palabras parecidas a esta. Moisés le dijo: Josué, vas a tener que preparar. Y vas a tener que guiar el pueblo, y vas a tener que entrar a la tierra prometida, van a tener que cruzar el río Jordán. Las aguas del Jordán se van a abrir como se abrieron las aguas del Mar Rojo. Y quizás en esa conversación que yo imagino, pero creo que fue una conversación parecida a la que Moisés tuvo con Josué. Josué lo miraba con sus ojos abiertos y Moisés le dijo: quiero que entiendan, no voy a entrar a la tierra prometida. Tienes que ser tú el líder. Tienes que ser tú el guía del pueblo, yo no voy a entrar. Y quizás Josué le dijo: pero ¿por qué, Moisés, no vas a entrar? Tuvo que decirle: porque yo le fallé a Dios, yo pequé a Dios, fue un pecado. Y por ese pecado, ahora no puedo apoderarme de las bendiciones de Dios que están en la tierra prometida. Y esa es la lección para nosotros. Todos nosotros vivimos un monte Nebo. Todos nosotros, por causa de ciertos pecados en nuestra vida, perdemos las bendiciones de Dios. Perdemos el rumbo. Muchos de nosotros vivimos en ese monte Nebo. Es el monte de la derrota, es el monte de la depresión, es el monte de desánimo. Cada vez que un cristiano está desanimado, cada vez que un cristiano está sin energía, cada vez que un cristiano ve bendiciones, pero de lejos nomás, usted está en el monte Nebo, como Moisés. Entonces allí hay una lección para aprender. En ese monte Nebo es donde yo tengo y repaso mis heridas profundas. En ese monte Nebo es donde yo miro las enormes cicatrices que me dejaron las batallas en la vida cristiana. Porque realmente, hermano, eso dicen los predicadores modernistas, no lo dice la Biblia. La Biblia cristiana no es una alfombra que se extendió delante de nosotros, ni mucho menos la vida cristiana es un camino de rosas. En todo caso, si la vida cristiana tuviera algo que ver con rosas, sería con las espinas, no con los pétalos. La vida cristiana es dura, las batallas son duras y necesitamos de la ayuda del Señor. Y a veces nos deprimimos, nos desanimamos. ¿Cuántas veces cerramos nuestra Biblia y ya está, esto no es para mí? ¿Cuántas veces dejamos de orar y pasa un día y una semana y pasa un mes? ¿Y cuántas veces venimos a la iglesia por instinto? Si es domingo tengo que ir. Y entonces la iglesia no se transforma en una institución viva para usted, se transforma en una religión muerta. Usted viene porque es domingo, tengo que ir. Pero no viene con el entusiasmo de oír la palabra, no viene con el entusiasmo y el corazón abierto de decir: Dios, háblame hoy a mí, dame bendición del cielo, quiero sentarme en el culto, escuchar tu palabra y que venga bendición a mi vida y que venga una voz de aliento y una voz de ánimo y que pueda salir de esta reunión sintiendo tu mano que me está guiando, que sienta la palabra como una palabra viva, que es una lámpara que alumbra mis pies, es lumbrera mi camino. Usted solamente viene, pero no tiene muchas expectativas. Tiene que cambiar esa actitud, tiene que corregir esa actitud. Y tiene que venir a la iglesia y sentarse y decir: Dios, hoy háblame, aquí estoy, listo. Tengo mi oído sensible para oírte, Señor.
Tengo mi corazón abierto para escuchar tu palabra y atesorar tu verdad y guardar tu verdad en lo profundo de mi corazón. Tenemos que venir con esa actitud a la casa de Dios, porque si no, nuestra vida va a ser un monte Nebo. Siempre vamos a estar tristes, frustrados, siempre vamos a estar deprimidos, las bendiciones lejos, allá está la tierra prometida, pero yo no voy a entrar, no me voy a apoderar de las bendiciones de Dios. Hermano, hay que levantarse y hay que cruzar el Jordán y hay que entrar en la tierra prometida, hay que entrar en la tierra que fluye leche, que fluye miel, hay que entrar en esa tierra donde están todas las promesas de Dios para volverse realidad para nosotros. Y ahora yo les digo esto, si usted dice, ahora me doy cuenta que yo estoy en el monte Nebo, porque estoy envuelto en la pereza, no tengo energía, no tengo mucho ánimo. Quizás en esta mañana usted dice, la verdad, yo tengo algunos planes de dejar de venir a la casa de Dios. Pero Dios dice la solución para recuperar el camino, para recuperar la victoria, la solución para que usted recupere bendiciones para su vida. De ese monte Nebo no hay que permanecer mucho tiempo, no es un buen lugar, hay que bajar sobre nuestras rodillas. Amén. Hay que bajar sobre nuestras rodillas. Si me entiende bien, yo tengo que en este momento de mi vida arrodillarme delante de Dios y decirle, Dios, sácame de este monte, sácame del monte Nebo, llévame a la tierra prometida, llévame donde está la bendición. No quiero estar aquí envuelto en la tristeza, porque este monte Nebo habla de la desilusión y habla de la muerte espiritual y habla de la muerte física, porque Moisés murió en ese lugar. Yo no quiero quedarme para morir, yo quiero vivir y quiero tener vida en abundancia como Jesús prometió. Por eso tengo que caer sobre mis rodillas para poder mantenerme de pie delante de Dios y delante de este mundo. El mundo me quiere postrado, el mundo me quiere derrotado, pero Dios dice, yo quiero que seas un hijo, una hija victoriosa. Empieza por doblar tus rodillas. Alguien dice, yo nunca lo hice. Es buen momento para empezar a hacerlo. Es buen momento para empezar a hacerlo, para empezar a buscar a Dios de una manera diferente y para empezar a experimentar bendiciones diferentes de Dios, para despertar y reconocer que la iglesia no es una religión muerta. La iglesia de Cristo está llena de vida, Cristo le nutre de poder, Cristo le nutre de fuerza, Cristo es el que nos da la victoria. Un viejo coro, bien viejo, decía, no puede estar triste el corazón que ama a Cristo. No puede estar triste el corazón que ama a Dios. Dice, por eso yo canto aleluya. Esa palabra aleluya quiere decir alabado sea el Señor. Yo canto eso, alabado sea el Señor. No puede estar triste el corazón que ama a Dios. Así que si usted está triste, está en el monte Nebo, doble sus rodillas y baje en victoria de ese monte y apodérese de las bendiciones de Dios. El monte Calvario, un monte de decisiones. El monte Tabor o Hermón es el que nos habla de nuestras primeras luchas, nuestras primeras batallas, nuestros primeros pasos en el camino del Señor. El monte Nebo es el monte donde Dios muestra su fidelidad, pero donde yo también me veo derrotado en ese monte. Y por último, hermanos, quiero hablarles del monte Moriah. El monte Moriah tiene mucho que ver con esta etapa de nuestra vida. Si puede ir un momento al libro de Génesis, el capítulo 22, por favor. El libro de Génesis, el capítulo 22. Y vamos a leer versículos 1 a 3. Génesis, el capítulo 22. Y los versículos 1 a 3. Así dice la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos
y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué estaba pasando aquí? Un matrimonio avanzado en años, ella casi de 100 años, Sara. Dios viene y habla con este matrimonio, con Abraham y Sara, y les dice: yo les daré un hijo. De aquí a un añito nomás. Es el que conocemos nosotros como el hijo de la promesa. Sara se rió. Dios escuchó la risa de Sara. Y ella dice la Biblia así, ya imagínese una mujer de 100 años. Dijo Sara, lo tomó ella como una burla de Dios, dice, porque yo ya perdí el deseo de las mujeres, dijo Sara. Pero Dios es el Todopoderoso, no hay límites de edad. Dios no hay límite para sus milagros. No importaba si Sara y Abraham estaban ya por los 100 años, de pronto aparece allí el embarazo y aparece el hijo de la promesa, Isaac, y Dios le dijo a Abraham, dice: yo te daré una descendencia de él, de ese hijo, que será como la arena que está junto a la mar, una descendencia que será como las estrellas en los cielos. En otras palabras, Dios le dice: van a tener hijos de manera incontable. Ese es el origen de la nación de Israel, el hijo de la promesa, Isaac. Y ahora que les conté esa parte de la historia, de pronto Dios se aparece a Abraham y le dice a Abraham, él dijo: heme aquí estoy, atente, aquí estoy yo, Dios, háblame. Dice: mire, vas a tener que ir a la tierra de Moriah y vas a tener que buscar un monte alto. Y le dijo, dice: y tienes que ofrecer a tu hijo el holocausto. Un fuego, leños, un fuego allí, un animal se colocaba, el sacerdote sacrificaba, ese animal se desangraba. Era eso lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham: tienes que ir y tienes que matar a tu hijo. Tremendo, ¿no? Y entonces uno dice: pero ¿y cómo? Me dijiste que de este va a venir la descendencia y ahora me lo querés quitar. Me los ha dado a los 100 años de edad, es el único hijo. No te entiendo, Dios. Pero a Dios, hermano, no hay que entenderlo. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, tenemos que hacer las cosas sin entender. Si Él lo pide, yo lo hago. Nunca espere usted entender a Dios, pero sí espere en obedecer a Dios. Y Abraham habrá dicho: bueno, yo no entiendo, pero si Dios lo dice, yo voy y lo voy a sacrificar. Y de pronto preparó el asno, dice, lo enalbardó y tomó 2 de los siervos y le dice: vengan conmigo, dice, y nos vamos con el muchacho. Lo tengo que matar, Dios me lo pidió. Y ahora mire cómo sigue la historia. Aquí en Génesis capítulo 22, versículo 7, dice la palabra: y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Entiende lo que pasó? Isaac le habla al padre, le dice: papá, está todo bien, vinimos al monte a ofrecer sacrificio y yo estoy viendo la leña y todo, pero ¿dónde está el cordero? Él iba a ser el cordero. Él iba a ser. Así que estaba ahí sospechando Isaac, dice: ¿qué pasa? Está todo preparado, pero no está el cordero. Es que era él el que iba a ser sacrificado. Mire cómo sigue, versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Está entendiendo lo que estoy leyendo, hermano? Está tremendo eso, ¿no? Dice: y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Verso 11. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí.
y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y alzó entonces Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá es la palabra hebrea Jehová jiré. Jehová jiré, Dios proveerá. Ahora miren, aquí hay una situación dramática. Un muchacho sobre el altar, listo para ser sacrificado. Si usted después en su casa lee Hebreos capítulo 11, aquí el libro de Génesis dice que el ángel de Jehová frenó el sacrificio. Dice, el ángel le dijo a Abraham: no le hagas nada al muchacho. Pero si usted lee en Hebreos capítulo 11, para Dios es como que lo mató. O sea, no lo mató, pero Dios miró, dice, lo mató, estaba decidido a hacerlo por mí, porque yo se lo pedí, dice Dios. Y este acto de Abraham le dio dos grandes títulos a este hombre. Él es reconocido como el padre de la fe. Yo no sé, porque la Biblia dice así, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la mente de Abraham habrá pasado ese texto y él habrá dicho: yo no sé, le voy a matar a este muchacho, pero Dios me dijo que iba a tener una descendencia grandísima de él, como la arena junto a la mar, como las estrellas del cielo. Yo no sé, dice Abraham, pero por fe yo lo voy a hacer. Dios sabrá cuál es su plan. Y eso, Dios vio la fe de Abraham y él se ganó ese título, el padre de la fe. El segundo título que se ganó Abraham, y aparece 3 veces en la Biblia, en el libro de Crónicas, en la carta de Santiago, la Biblia dice que Abraham era el amigo de Dios. Amigo de Dios. Hermano, ese es un privilegio enorme, ser llamado amigo de Dios. Y ustedes y yo también podemos tener ese privilegio, porque en el Evangelio de Juan capítulo 15 Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nosotros también podemos ser amigos de Dios. Este monte, el monte de Moriah, en ese lugar es donde el tabernáculo que el pueblo de Israel usó 40 años en el desierto, allí fue puesto. El arca del pacto era aquella arca donde estaban los 10 mandamientos, donde estaba el pan de la proposición de los días de David, y donde estaba la vara de Aarón que reverdeció. Eso está escondido allí, en esa misma tierra. Eso yo hablé en el mensaje de ayer también. En esa misma tierra es donde, en ese mismo espacio, en el monte Moriah, fue donde Salomón levantó el templo de Dios. Ese es para Dios el lugar más importante en la tierra. Y allí, de ese monte, en el año 70 después de Cristo, vinieron los romanos y derribaron el templo. Y hoy está una mezquita de Omar, pero la base es toda la base del templo de Dios. En ese lugar se sentará el anticristo un día. De Génesis a Apocalipsis, la historia conectada. Pero ese lugar es el templo de Dios. Ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, fue donde Dios levantó su templo, y él mostró lo que en hebreo se llama la Shekinah. La Shekinah quiere decir la gloria de Dios. Un día estaban todos en el templo y entró la gloria de Dios en forma de nube, y tuvieron que salir todos. La Shekinah, la gloria de Dios. Necesitamos de esa gloria de Dios aquí en esta congregación. Necesitamos que ese poder de Dios venga aquí entre nosotros, en respuesta a que Él pueda ver la conducta que somos sus amigos. Somos sus hijos, pero podemos ser sus amigos. ¿Y cómo logramos esa categoría? Si hacemos lo que Él nos manda. Este monte Moriah es el monte del sacrificio.
Esa es la lección, y aquí vamos a terminar de este modo. Moriah es el monte del sacrificio. En este monte es donde Dios espera que nosotros entreguemos más lo que queremos, lo que usted ama más en la vida, entréguelo. Yo sé que tenemos gustos distintos. A algunos les gusta su auto. Mi auto es lo más importante en mi vida. Otros hasta la siesta dicen, a mí me gusta dormir, es lo más importante en mi vida. Otros dicen, mi casa, lo más lindo que hay en la vida. Y todos tienen cosas de valor, pero cuando yo vengo a este monte, Dios me dice, lo que tú más quieres, yo quiero que me lo entregues y empieces a vivir para mí. Pero cuando Dios nos pide a nosotros sacrificio, nosotros no respondemos como Abraham. Dios le habló y él dijo, heme aquí, háblame Señor, aquí está. Decía Samuel, habla que tu siervo escucha. No actuamos así nosotros. Dios nos habla, dice, tienes que ser más fiel, tienes que ser más firme, no seas tan flojo, tienes que ser más santo, tienes que ser más victorioso, tienes que tener más vida de oración, tienes que tener más lectura bíblica, tienes que tener mejor testimonio. Dios nos pide cosas y nosotros no le entregamos. Pero en este monte Moriah tiene que ver con esta etapa de nuestra vida, donde Dios nos pide lo que nosotros más queremos para que podamos vivir para Él. Yo recuerdo un día del año 2011, estábamos en Asunción en una conferencia en Paraguay. Y aquel día yo estaba en el púlpito, era la parte final del mensaje. Y yo dije esta frase, yo dije, si Dios no te lastima profundamente, nunca te podrá usar grandemente. Y 2 meses después, Dios me lastimó y comenzó esta enfermedad que me acompaña por 10 años. Algunos de los muchachos tantas veces me decían, desde que usted se enfermó hemos oído los mejores sermones. Desde que usted se enfermó, hemos visto los mejores resultados, los mejores frutos en su ministerio. Y puede ser así, pero yo sé que esto es así. Si Dios no me lastima profundamente, Dios no me va a poder usar grandemente. En otras palabras, lo que les quiero decir, hermano, yo tengo que darle a Dios lo que más quiero. Si le tengo que dar mi salud, le doy mi salud con tal del que me use para su gloria. Yo tengo mi monte Moriah, es mi monte de decisiones. Y esto no es algo nuevo, porque en el mes de febrero del año 1980 yo tuve que ir al centro de una cancha de fútbol en una noche oscura después de una predicación, y busqué el centro de esa cancha de fútbol y doblé mis rodillas y lloré como nunca he vuelto a llorar en mi vida. Y le dije, Dios, te entrego lo que más quiero, te entrego el fútbol, no quiero saber más nada con el fútbol, renuncio a la posibilidad de ser famoso, renuncio a la posibilidad de tener dinero, renuncio a la posibilidad de tener un futuro económico, renuncio a todo para servirte. Yo le entregué a Dios lo que más amaba en ese tiempo. Tuve mi Moriah, mi monte, es el monte de las decisiones importantes, donde yo entrego lo que más quiero para poder servirle con libertad, para poder servirle con entusiasmo. Cada uno de los montes que hemos estudiado en esta mañana, algo tiene que ver con las etapas de nuestra vida. El monte Calvario es el monte de las decisiones. El monte Calvario es donde hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. El monte Tabor o el monte Hermón son los montes donde después de las duras luchas, batallas de nuestra vida, abrimos los ojos y vemos solo a Jesús. Vemos solo a Jesús. Y allí, hermanos, hemos visto el monte Nebo, el monte donde Dios muestra que Él es fiel. Pero en ese monte es donde quedan descubiertos nuestras infidelidades a Dios, nuestras frustraciones, nuestras depresiones, y cómo por causa de nuestro pecado estamos lejos de las bendiciones de Dios. Y este monte Moriah es el monte de las decisiones importantes, donde yo dejo lo que más amo para seguir a Dios. Quizás en esta mañana la mano de Dios le está señalando a su vida. Quizás en esta mañana, a través de esta prédica, Dios le está diciendo, es tiempo ya. Se lo digo en idioma boliviano, de una vez, hermano, de una vez. Levántese y sirva a Dios.
Levántese y póngase firme en el camino del Señor. Levante y tome en serio esta profesión de vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo para ser fieles siervos de Dios. De una vez, de una vez. No haga cálculos. No diga, lo voy a pensar. No diga, puede ser interesante. No, hermano, de una vez. Me paro y le digo, Dios, aquí estoy, henme aquí, úsame. Voy a renunciar a aquellas cosas que amo para servirte a ti, para seguirte a ti. Si Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo que más amaba, que era su hijo, porque él quería ser el padre de la fe y él quería ser el amigo de Dios. Si Jesús renunció a las alabanzas celestiales y a aquel ambiente de santidad en el cielo y vino a vivir entre los pecadores más inmundos y tomó la decisión de ir a la cruz por nosotros, así hay que tomar una decisión por Dios. Dejar todo lo que más amo para seguir al Señor. Si todos se pueden poner de pie, por favor, y vamos a hablar con Dios en esta mañana. Y vamos a orar a Dios pidiéndole que Él nos ayude, que Él nos guíe a tomar decisiones que cambien nuestra vida. Decisiones, hermanos, que hagan que nuestra vida cristiana sea algo valioso, sea algo importante. Que Dios, hermanos, nos haga renunciar a los placeres de este mundo y tomar la cruz de Cristo de verdad y seguirle al Señor. Recuerde lo que les dije hoy. No dude, nunca dude en servir a Cristo, porque Él nunca dudó en venir a la cruz a morir por nosotros. No dude en servir al Señor. Él nunca dudó en venir a la cruz y morir por nosotros. Hablemos con Dios.